Bueno, entonces, como se venía diciendo, tenemos un nuevo tema para hoy. Y el tema que tenemos en el día de hoy es el refuerzo en la rehabilitación. Entonces, pues yo creo que este tema vamos a poder traer muchas cosas para el proceso, y lo que pretende cada tema es poder abrirnos hacia reforzar lo que sabemos, y también reforzar el Pero eso es aprendizaje, demasiado bajito. poder reforzar cada una de las cosas que nosotros tenemos, y poder reforzar en lo que nosotros vamos aprendiendo. Y entonces, dentro de esos temas, siempre lo que se pretende y a lo que nosotros siempre queremos dejar el mensaje, o queremos, digamos, hacer como el enfoque, es que las cosas nos sirvan a nosotros es para un refuerzo, y que nos beneficien a nosotros, pero para poder sumarle a todo lo que nos beneficia a nosotros. Entonces, en ese tema y en ese enfoque, digamos que en ese orden, nosotros debemos pensar siempre en estar fortaleciendo y reforzando cada una de las cosas que se involucra en el proceso, como en nuestra vida. Entonces, vamos a estar iniciando con aportes. Vamos a dejar, a dejar que el mensaje llegue a nuestra vida, a seguir aplicando todos los conceptos que pretendan reforzar algo en nuestra vida, y que pretendan reforzar el proceso y reforzar el sentido que nosotros tenemos en nuestra vida, reforzar el propósito, poder llegar a que las cosas se vayan estructurando cada vez más, y que puedan ser, digamos, más formadas. Entonces, dentro de ese refuerzo, pues nosotros vemos muchos ejemplos. Siempre existen los ejemplos que de alguna forma nos lleven a nosotros a poder comunicar y a poder, digamos, tener más claridad sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas, y que son temas que sean importantes para nosotros. Y la forma que nosotros podemos conectar y que podemos reforzar en nuestra vida es estando atentos a las cosas que pasan, a las cosas que nos rodean. Siempre nosotros vamos a ver el refuerzo, digamos, a través de todas las cosas. Cuando nosotros estamos, digamos, en un cierto clima, digamos, las personas que están en un clima frío, y digamos que están descubiertas o no están, digamos, abrigadas, ¿cómo pueden reforzar, digamos, ese, ese abrigo? ¿Cómo puede reforzar una persona cuando tiene una necesidad? ¿De qué recursos se vale para reforzar? Y saber que hay cosas que a veces no tenemos presente o que no podemos ver, pero que también se está necesitando un refuerzo. Se está necesitando añadirle más recursos o añadirle más material a algo para que pueda ser reforzado y pueda resistir. Y en el refuerzo también es como un ejercicio para aumentar la resistencia
hacia ciertos fenómenos que puedan presentar o hacia la circunstancia que pueda llegar. Entonces, ¿cómo refuerzo yo mi proceso para que más adelante las situaciones no me sigan afectando de la misma forma o que no me sigan haciendo daño las cosas que antes vienen a ayudarme a mí? Cuando nosotros estamos sin refuerzo, no tenemos ni siquiera a veces la voluntad de iniciar un proceso. Cuando no contamos con ese refuerzo, a veces no contamos ni siquiera con, con la toma de decisiones. No contamos con la forma de nosotros resolver un conflicto que tenemos en nosotros hacia un cambio. A veces no contamos con lo suficiente, con el suficiente refuerzo para nosotros enfrentarnos a, por lo menos, a una enfermedad. Cuando se hablan, por lo menos, del tema de una vacuna, por lo menos en lo que pasó en la pandemia, habían unos refuerzos para esa vacuna, entendiendo de que habían cosas que tenían que actualizar frente, frente a una problemática y que en el proceso de pronto nos puede pasar que tenemos que tener una, digamos, un recurso que nos esté actualizando a nosotros a lo que nos puede estar pasando. Tener claro de que nosotros podemos entender muchas cosas, pero que a veces la problemática nos puede llegar por el lado que nosotros menos pensamos y que menos conocemos. Y que para eso se hace necesario que nosotros estemos trabajando así notemos o así no alcancemos a notar la necesidad, pensando siempre en el refuerzo y pensando no en estar como productos terminados, sino en un refuerzo más bien como si nosotros tuviéramos la necesidad constante de estar recordándonos que estamos necesitando. Entonces, en el medio de ese refuerzo, nosotros siempre estamos necesitando trabajar más cosas, estamos con la necesidad de trabajar los principios de la rehabilitación, porque los principios de la rehabilitación, cuando no los estamos reforzando, se van volviendo, digamos que cada vez más superficiales, se van volviendo considerables dentro de la zona de confort de nosotros, los vamos asimilando de otra manera y lo que va necesitando eso es refuerzo. Y ellos siempre van a pedir refuerzo de los principios dentro de nosotros para que se vaya formando mejor la rehabilitación. Entonces, ese es mi aporte. Hay una mano levantada, está la mano levantada del apóstol Matías. Buenos días, Felipe, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Agradecido con Dios por el espacio, las personas que se conectan, las personas que están hoy sintonizados aquí en la Escuela de Sabios, este espacio de aprendizaje, este espacio donde eh, a- aporta a la recuperación y de verdad que es una herramienta. Hoy voy a recordar las palabras de Luis Buitrago. No sé si esté conectado o algo, pero sí recuerdo cuando en este espacio, y más o menos este espacio cumplió el año, decíamos que hemos aprendido en este año lo que de pronto decía Luis Buitrago, lo que le demoró más de como 26 años de proceso o 5 años interno en una fundación. Creo que las herramientas han sido importantes. Yo también me he fortalecido en mi aprendizaje, en mi contexto de cada vez afianzar la recuperación en mi vida.
Y yo creo que el tema es propicio, o sea, el tema es propicio. O sea, nosotros tenemos que, además del proceso de rehabilitación, el proceso de desintoxicación, las etapas del proceso que todos nosotros vivimos, pues nosotros también tenemos que abrirle campo y tenemos que reforzar muchas cosas. Hace parte de la dinámica psicológica, hace parte de la dinámica cognitiva y conductual del ser humano, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que estar reforzando muchas cosas de las herramientas, de los aprendizajes, de los conocimientos de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dinámica de vida y nosotros tenemos que autoconocernos. Y nuestro cerebro, cuando entra en zona de confort, realmente nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Él cuando ya ve que sobrevive, que tiene lo básico y lo necesario para sobrevivir, él se relaja y él limita ir más allá. Él limita reforzarse cada vez más. Hemos hablado de muchos conceptos, motivación, esfuerzo, aprendizaje, hemos hablado de una cantidad de temas, pero un ejemplo, ahorita en Semana Santa necesitamos reforzar áreas de nuestra vida, necesitamos reforzar áreas espirituales, necesitamos reforzar conocimientos, necesitamos reforzar las herramientas. Y no sé, por allí medio lo escuché, no sé si Felipe lo mencionó, cuando a un niño le aplican la vacuna, pues un niño necesita refuerzo. Por ahí escuché, mientras me conecté, estoy esperando para entrar aquí a una reunión aquí al ICBF, y un niño o en el COVID, a uno le aplicaban la vacuna y después le decían que después de tanto tiempo necesitaba un refuerzo. Nosotros le hemos quitado el refuerzo a la recuperación, porque nuestra mente cuando entra en zona de confort, cuando se relaja nuestro cerebro, se olvida de ese refuerzo, ya me alivié, ya me siento bien, ya estoy gordito, ya mi familia está aquí, ya tengo el título, ya tengo el nivel de terapeuta, ya soy esto, alcancé esta meta. Y todo el tiempo necesito no estar reforzando áreas espirituales, áreas emocionales, áreas mentales. Uno tiene que estarse reforzando. Mire, pueden venir recaídas porque se nos olvidan los refuerzos. Y así como fisiológica y médicamente nosotros, toda medicina necesita ciertos refuerzos. La vacuna, cuando uno era niño y uno lo llevaban al control y crecimiento, creo que se llama así, control y crecimiento, uno tenía unos carnes de los niños pequeños, por ahí me acuerdo algo que me tocó con mis hijos, y a todos nos pasó que entrábamos en ese control y desarrollo y nos aplicaban la vacuna, no me acuerdo los nombres, pero sí lo vacunaban a uno, y le decían en 3 meses, en 6 meses, en tanto tiempo, hay que reforzar. Yo ahorita, mientras salía el tema, ahorita en Semana Santa, reforcemos la parte espiritual, reforcemos el autocontrol, reforcemos la paciencia, reforcemos el dominio propio, reforcemos la briega. Sí, tú has luchado, sí, el proceso ha sido duro. Todos dicen, no, es que nadie sabe, esto no es fácil, esto no, mamá, esto es muy difícil el proceso. Sí, esto no es regalado, pero usted va a tener que estarse reforzando psicológicamente dentro de la corriente del conductismo, y que nosotros normalmente es donde más aplicamos los procesos cognitivos, los procesos conductuales. Por eso hay personas que hablan de la terapia cognitiva conductual. Este hombre empezó a hablar del refuerzo, del reforzador, de reforzar toda esa palabra, los conocimientos, los conceptos. Mire, si usted no está nuevamente en constante aprendizaje, le puedo asegurar que a usted lo ponen a hacer una división, y a mí en este momento me salen con una división
divida 811 dividido 9. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo automáticamente llegaba a esa división, la tenía clara. ¡Pam! Pero ahorita me toca no solamente hacer un esfuerzo. ¿Cuánto es 800, 900 dividido? Hay cosas que a usted hasta las tablas de multiplicar se le pueden olvidar. A usted se le puede olvidar preparar una receta culinaria, porque nuestra mente a veces es olvidadiza y nosotros a veces nos enfocamos. En el proceso de rehabilitación usted se dedica a hacer su vida, usted ya se enfoca en lo que usted logró, en lo que usted alcanzó, usted ya se enfoca en que ya va para afuera, en que ya alcanzó un tiempo en la fundación, usted ya se enfoca que tiene un título, que ya se ha preparado, usted ya se enfoca en que ya es profesional, usted ya se enfocó en que ya es director, en que ya es coordinador, en que ya es grupo alto, y usted se enfoca en eso y va olvidando los refuerzos. Va olvidando los refuerzos y no lo hace usted por mal, no lo hace por mal, pero se va descuidando la vacuna del refuerzo y hay que reforzar áreas de nosotros, hay que reforzarnos porque pueden venir virus que atentan contra la recuperación, vienen unos virus que nos empiezan a infectar. Entonces el médico va a decir, ¿reforzaste? ¿Hubo refuerzo? ¿Hubo esos estímulos que te hizo estar más pendiente? O sea, un papá, yo no sé, recuerdo la sarampión, había una vacuna contra la polio, ahorita Felipe me hizo acordar contra la del COVID, que refuerzo 1, ya ahorita van como que por refuerzo 5, y como que volvió a aparecer ahorita ahora hice unos nuevos COVID y uno dice, ay, yo no me la seguí aplicando, yo ya me apliqué la 1, la 2 y ya batiste por la 5. Y ahora volvieron a salir otros virus que más fuertes, si es que viene un COVID más fuerte, más severo. Y ya está dando, ahorita hay una epidemia de dengue y todos los problemas pulmonares, ahorita hay una cantidad de gente en cuidados intensivos que por dengue, porque los organismos dañinos, ellos van mutando y nuestro sistema inmunológico, que es el que opera las defensas de nuestro organismo, necesita refuerzo, porque a veces, así como en el cuerpo humano, a veces hay problemáticas tan fuertes, a veces se presentan circunstancias, luchas, batallas. Yo le digo a los muchachos, nosotros que trabajamos bajo presión, nosotros que trabajamos con emociones, con cargas, con lo tóxico, con lo negativo, a la fundación que llegan los caramelos de caramelos, nosotros tenemos que estarnos reforzando todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar reforzando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque por alguno es de cualquier rotico nos van a querer entrar esos virus, nos van a querer permear, nos van a querer vulnerar, nos van a querer atacar. Y van a querer mirar nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestras limitaciones, porque es que venga, si fuéramos perfectos, yo le digo a los muchachos, levante las manos, oramos por usted y lo despachamos para el cielo, pero usted cómo va a tener 20, 30, 40, 60 años de vida, porque el proceso de la fundación tiene caducidad, pero el proceso de la vida es largo y el proceso de la vida es el que nos tira al piso, porque son muchos los virus, es mucha lo tóxico con lo que tenemos que enfrentar, son muchas las amenazas, porque a usted no tiene un carnet, usted puede tener el curso de sinergia, de director, de coordinador, de profesional, la tarjeta profesional que quiera, pero usted con eso, usted no va a llegar a la olla y le van a decir que porque tiene ese carneo, porque tiene un buen jean, unos buenos zapatos, porque tiene carro, moto, porque tiene una herencia, a usted no va a llegar a ninguna olla y le van a decir, no, no te vendemos, porque tú ya tienes ese cartón. Yo le decía ahorita a un muchacho, ahorita hablando, le decía, mijo, con carnet pegábamos para la olla, con cartón diplomado tirábamos para la olla.
¿Por qué? Porque es que ahí necesitamos el refuerzo. Ahí lo que nos va a sostener es el refuerzo. Muchas personas, y me atrevo a decir que todos arrancan un proceso de rehabilitación, voluntaria o involuntariamente. ¿Sabe dónde está la clave? En el refuerzo. Si usted se toma el refuerzo, si usted recibe el refuerzo es el que va a hacer que usted se pueda sostener a mediano y a largo plazo. O sea, cuando usted lo vacunaban, usted ya empezó la primera vacuna, la primera dosis, pero cuando usted le estaban diciendo vengan 3 meses, vengan 6 meses por el refuerzo, le estaban pensando a mediano y a largo plazo que usted no le fuera a dar una enfermedad, que usted no se fuera, posteriormente, que usted no se fuera, le fuera a caer, no sé, esa enfermedad, poliomielitis, sarampión, viruela, y le fuera a dar nada de eso. Entonces nosotros sacamos el refuerzo del proceso de rehabilitación. Y esa parte no la podemos dejar de un lado. Y a veces nos olvidamos porque nos confiamos, porque yo ya puedo, yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado, yo ya soy esto. Y dentro de la dinámica de la vida, de eso se trata. Pero nos olvidamos del refuerzo. Yo hoy, por hoy, después de 20 años de rehabilitación, necesito más refuerzo y necesito estar reforzando áreas de mi vida, porque las batallas son más fuertes, porque las luchas son más fuertes, porque sé con qué trabajo, porque sé que soy objetivo para la maldad, para verme nuevamente en lo mismo, y nos vamos olvidando del refuerzo. Así como para el cuerpo y esas vacunas, como lo ilustramos, es muy importante los refuerzos. El ser humano responde a estímulos y esos estímulos y esas terapias tienen que ir a reforzar el proceso de rehabilitación. O sea que para mí es muy importante y este tema me hace recordar algo que uno a veces olvida, que uno a veces pasa por alto, que uno a veces no le da la importancia o desprecia el tema del refuerzo. Entonces, ese es mi aporte, muy importante, muy valioso el tema y continuamente tenemos que estar buscando la manera y la dinámica para seguir reforzando los avances. Por eso esto es tan desagradecido. A veces tenemos 100 avances. Si no los reforzamos, usted puede borrar en 5 minutos lo que ha construido en meses o en años. Usted lo puede, ¿por qué? Por falta de refuerzo. Entonces vamos a estar hablando de eso, ese es mi aporte. Felipe, continúen, ya me llamaron aquí para entrar aquí a una reunión, pero con hambre de aprender, con hambre de recibir, con hambre de estar conectados con esta familia, con este grupo sanador, con estas instituciones, con estas familias y con estos guerreros y valientes que se conectan. Cuando estoy ausente realmente es por fuerza mayor, pero hambre de terapia, hambre de recibir, hambre de aprender y hambre de estar reforzando todo el tiempo para poder sostenernos en la sobriedad. Vale la pena estar sobrios y vale la pena estar alejados de las drogas. Un abrazo muy especial, continúen allí, Felipe. Dios los bendiga. Bendiciones. Eh, algo que yo creo que siempre tiene que ver con el aprendizaje. Para mí el aprendizaje tiene que ver con el refuerzo, es trabajar más en las raíces y eso es, digamos, que, que siempre se trata de hacer, así uno no lo esté recalcando, pero trabajar más en las raíces que fijarse, digamos, solamente en el refuerzo exterior, en el refuerzo familiar, en el refuerzo de la visita, en el refuerzo de la tienda, muchas cosas, trabajar enfocándose en la raíz, o sea, en los principios, como decía ahora. Entonces, pues eso es algo en lo que yo veo que nos lleva el refuerzo. Entonces, por ahora sigamos entonces con Villasamán, tiene un aporte. Buenos días, mi líder Felipe. Buenos días a todas las personas que se conectan a este maravilloso espacio donde podemos aprender cada día sobre esta problemática, donde precisamente podemos reforzar conceptos y entender de que eso es para toda la vida, de que esto es un paso a la vez, todos los días seguimos luchando. Por eso
Yo comparto mucho lo que decía el apóstol ahorita, mi líder Felipe, sobre el estar reforzando conceptos. Si usted nota, el apóstol nos lo ha explicado muchas veces, en una casa los cimientos y esas bases son las que más fuertes y más reforzadas deben estar. Y nosotros tenemos que adoptar estas enseñanzas que nos da el apóstol, estos principios y estarlos reforzando constantemente porque es que el ser humano tiende a olvidarse. Si usted nota, usted muchas veces le va a ayudar a hacer una tarea a sus hijos, a sus hermanos menores y usted se le ha olvidado muchas de las cosas que usted vio en la primaria, en el bachillerato, en los primeros semestres de su universidad, precisamente porque no está en un constante refuerzo de estos temas que usted vio. El ser humano tiende a olvidar y a dejar como en un espacio de su cerebro aquellas cosas que no está reforzando. Por eso yo acá muchas veces me siento a hablar con los chicos, con los compañeros, y yo les digo, todos los días usted tiene que estar reforzando su parte espiritual, alimentándose. ¿De qué se está alimentando usted? La palabra de Dios lo dice claramente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que usted escucha, porque todo entra por el oído. ¿Sí me entiende? Entonces, que usted todos los días no está reforzando esos principios espirituales, esos principios terapéuticos, usted se le van a ir olvidando esas bases fundamentales y cuando llega la prueba, cuando llega el temblor, cuando llega el sismo, ahí es cuando en realidad se ve quién ha estado reforzando y quién está bien cimentado en su proceso de recuperación. Por eso cuando usted se le mueve el piso a los 3, 4, 5 meses al año, porque es que yo le decía en esta semana, le decía a mis compañeros, es que esto es una lucha de todos. Usted no puede pretender que porque uno ya lleva un poquito o 24 horas más que otro, a usted no se le mueven las cosas, no, esto aquí todos luchamos, todos tenemos lucha, pero es precisamente ahí donde se ve quién está reforzado y quién no está reforzado. Porque es que si a usted le llega la lucha, a usted le llega la prueba y usted no está reforzado, usted simplemente se va a caer, se va a ir al piso y vuelve y empieza. Y yo creo que es más difícil volver a empezar a usted estar reforzándose constantemente, alimentándose, nutriéndose de lo que en realidad es importante. Yo le digo a mis compañeros, es que no está mal que usted en la noche prefiera sentarse a conversar, prefiera ponerse a ver una película, no sé, ponerse a pensar en otras cosas, pero para mí es más importante en esos pequeños espacios que uno tiene libre, esté reforzando lo que el apóstol le ha enseñado, coja su cuaderno de apuntes, refuerce algunos temas, de qué está tratando el devocional, revise devocionales anteriores, mire si una escuela de sabios, pídale permiso al líder y vea si un devocional anterior y esté en constante retroalimentación, porque es ahí donde usted va a marcar la diferencia. Yo siempre les pongo el ejemplo, porque hay chicos que llevan 5 o 6 meses y no se le, y lo decía Milier Diego también en estos días, sigue tropezando con la misma piedra, sigue siendo su problema el mismo que cuando llegó. Es precisamente por eso, porque no se introspecciona, no se revisa, no se retroalimenta de las cosas que se tiene que retroalimentar para que se vea un crecimiento en su proceso. Si lo llevamos a la parte espiritual, cuando Daniel está ya en el palacio del rey, ¿él de qué se alimentó? Él pidió permiso y déjeme yo me alimento de legumbres y déjeme yo mi dieta especial, déjeme yo ¿cómo se dice? Mi alimentación para que cuando le llegara la prueba y lo metieran allá al foso de los leones, lo metieran allá a la caldera, al fuego, porque él salió victorioso, porque se estaba alimentando de lo que se tenía que alimentar, de Dios, de la palabra, de los devocionales, de las escuelas de sabios. Entonces, eso es lo que yo siempre le digo a mis compañeros, ¿de qué se están alimentando ustedes? De películas, de la calle, de la negativa. Entonces, cuando le llega la prueba, no están bien cimentados, llega cualquier temblorcito, cualquier viento y los mando otra vez al suelo. Entonces, este tema del refuerzo es importante para todos nosotros. Esto todos los días uno aprende de cada persona, del recién llegado, del que lleva tiempo, de todos vamos aprendiendo. Y yo creo que uno tiene que estar siempre como una esponja, absorbiendo, retroalimentando, aprendiendo cada día más de las enseñanzas que nos da el apóstol, precisamente si en realidad queremos un cambio en nuestras vidas. Ese era mi aporte, mi líder Felipe. Gracias, Miguel. Acá tengo un aporte. Muy buenos días para todas las personas, todas las familias.
Gracias por este espacio también que nos permiten nuestros líderes y en este momento pues sigamos con el tema que es el reforzamiento, los refuerzos. Hablando sobre el tema, digamos, en el sentido de los niños. Los niños cuando están en la escuela o ya cuando ya están en su pubertad, están en el colegio, pues los niños también necesitan un refuerzo, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy, pues, muchas de las personas, profesores o personas que se instruyen en el tema, son maestros, pero de refuerzos, ¿listo? Entonces llevamos a nuestros niños al refuerzo. ¿Para qué? Para que esto sea aplicado en su escuela o en el colegio, dependiendo del tema en el que necesiten tal refuerzo, ¿ya? Hablemos también de la fuerza pública. En este caso, la fuerza pública, un ejemplo muy conocido pues por todos, me imagino yo, que cuando están en una operación, un operativo, perdón, cuando dicen refuerzo, necesitamos refuerzos, cada uno, entonces cada uno de los líderes, en ese caso sería el capitán o el que esté al mando, diría, necesitamos refuerzos, entonces comunican para poder que lleguen más personal, para reforzar, ¿ya? Porque eso es de lo que se trata, pues, en este caso el tema, en el tema de las vacunas, un ejemplo. También, como decía el apóstol y mi líder acá, Felipe, hablamos de que en las vacunas también necesitamos el primero, el segundo, el tercer refuerzo. Entonces, de eso es lo que se trata. En el caso de nosotros, en la rehabilitación, necesitamos un refuerzo, tanto espiritual, también necesitamos ese refuerzo personal, ¿sí? Para poder continuar la batalla diaria, porque la batalla está en nosotros mismos, ¿listo? Digamos en el tema de la ingeniería. A veces una estructura se ve deteriorada en su cimentación, ¿ya? En la forma, en la manera estructural. Entonces, ¿qué necesita? Un edificio cuando ya se está deteriorando, necesita un reforzamiento estructural. ¿Por qué? Porque si no se hace en el momento, como decía Miguel, en el momento del temblor, pues, ¿qué sucede? O en el momento del terremoto, pues se viene al suelo, ¿listo? Entonces, necesita de ese reforzamiento estructural, pues, para poder continuar su vigencia, ¿ya? Para que esté en pie. Así tenemos nosotros que tener en cuenta que el reforzamiento tiene que ser diario, tiene que ser bien cimentado para poder enfrentar la lucha que no tenemos tanto acá adentro, o sea, en nuestro interior y en la parte externa, que sería ya en el diario vivir. De verdad que sí necesitamos mucho refuerzo y hacerlo diariamente, así como por lo menos esta mañana nos pusimos la camiseta y entonces sudamos la camiseta como el equipo y si no la lavamos, pues, o sea, no la vamos a poner todos los días sucia, no, tenemos todos los días que lavar, tenemos que alimentarnos, tenemos que reforzarnos. Entonces ese era mi aporte del día de hoy. Muchísimas gracias y continúa mi líder, Felipe. Gracias. Yo veo el refuerzo como algo que se tiene que representar en un cambio más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no relacionamos el refuerzo con la consecuencia que debe dar el refuerzo. A veces no relacionamos echarle abono a una planta con obtener un fruto de la planta. A veces no relacionamos el hacer un esfuerzo o el hacer un sacrificio, el hacer entrega, el sembrar algo. A veces no lo relacionamos con recoger de eso. A veces no relacionamos la consecuencia de actuar bien. A veces nos mecanizamos tanto al sistema que lo único que le demos consecuencia es a cumplir unas horas en un trabajo. A veces a lo único que le demos refuerzo es cuando le dicen hágame un favor y uno dice, ¿y cuánto me van a dar? ¿Qué me van a dar? A veces no se le ve refuerzo a los esfuerzos que se hacen. A veces no se le ve el refuerzo a escuchar el consejo que me están diciendo, a prestar atención. A veces no se le ve el refuerzo
que yo cumpla con una responsabilidad como si fuera para mí y como si fuera a reforzar algo personalmente. A veces siempre pensamos es, pero yo ¿por qué le estoy reforzando a otro? Yo estoy reforzando aquí en la fundación es para la fundación, no para mí. Entonces, ¿para qué va a cumplir si eso no es un refuerzo para mí? Y lo único que creo que es refuerzo para mí es tener privilegios, tener comodidades, tener que me den gustos. A veces lo único que yo creo que refuerza mi proceso pues, es la forma en cómo yo lo quiero llevar. Y precisamente el refuerzo a veces es como una tuerca que no va hacia la dirección que yo creo, que es donde de pronto me aflojen, sino que el refuerzo a veces es que antes me estén apretando tuercas a mí. Pero eso yo no lo siento a veces como refuerzo. Y el refuerzo tiene que ir en una dirección. El refuerzo no puede ir aflojando, porque es, porque es lo contrario al refuerzo. Es debilitamiento, es estar antes soltando lo que debe estar ajustado. Y en el refuerzo es como unas tuercas cuando está algo en movimiento que se van aflojando y que están necesitando es mantener una solidez, una estructura, una unidad, una conexión entre conceptos, digamos, llevándome a mí a yo conducirme y a yo conectar esos esfuerzos con los resultados. Hasta yo teniendo esa unidad entre los sacrificios que yo hago, pero también el resultado que vienen a raíz de ellos. Y a veces no podemos conectar esos conceptos porque no estamos trabajando en unir más y en reforzar la unión de las cosas como son, sino separando la verdad que tiene las personas que me ayudan a mí con autoridad moral o con una experiencia, separando esa verdad de mi realidad y de lo que yo estoy viviendo en el momento y de lo que yo estoy considerando, de lo que me rodea, considerándolo a mi manera y a mi forma, digamos, de concebir las cosas. Entonces, en el refuerzo es como trabajar en unión, trabajar en, trabajar en unificar más los conceptos de la rehabilitación, los principios, las raíces, conectándola más con mi realidad exterior, con mi realidad personal, trayendo más, trayendo más ese principio de realidad a mi vida y reforzándolo con lo que yo tengo que vivir en la fundación o lo que yo tengo que vivir en el momento. Aterrizar más mis ideas y conectarlas más con las cosas que deben ser conectadas. Y para eso viene el refuerzo, yo creo que por medio de cada cosa, sino que nosotros pues tenemos que estar unidos más a esa verdad para poder entenderla, yo creo que de una manera más sencilla. Y de una manera más sencilla en la cual nos implica a nosotros diligencia y disciplina. Entonces, ese es como otro aporte que quería dar. Tienen la mano levantada, creo que en Villasamán. Sí, señor Melier, acá van a dar otro aporte. Buenos días. Buenos días. Me llamo René Riaño. Este es un pequeño aporte que voy a dar para nosotros, acá en la fundación, para todas las fundaciones que nos siguen en este momento. Pues el tema de hoy, las dinámicas de la recuperación del proceso.
rehabilitación y necesitamos terminar el esquema de los refuerzos espirituales para seguir avanzando en este tema. A veces nos olvidamos de ciertas cosas, pero los refuerzos de Dios no los podemos olvidar. Lo que necesitamos espiritualmente, esos refuerzos de vida, para no darle ventaja a la adicción. Son áreas en la vida. El ser humano necesita estímulos. Necesitamos ser iracundos. Canalicemos las transformaciones de vida para que les demos un ejemplo a aquellas personas que están afuera, que nos siguen, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Es un cambio importante. Entonces, no debemos darle ventaja a esa pandemia llamada drogadicción. Tenemos que seguir adelante dando ese esfuerzo de mentalidad, de espíritu, corazón y alma para no desfallecer. Ese es mi pequeño aporte. Muchas gracias. Gracias, René. René dijo algo que digamos que me puso como a pensar, y dijo algo sobre la pandemia llamada adicción. Y a veces no estamos conscientes de eso. En la pandemia del COVID, muchos ni siquiera se han hecho la primera vacuna, que no les importaba, porque no creían y porque menospreciaban, digamos, el daño que pudiera hacer eso. Porque digamos que si no lo habían vivido, pues no les importaba. Y hay cosas que nosotros ni aún viviéndola a veces nos importa. A veces la persona llega, mejor dicho, llega pidiendo ayuda, llega pidiendo auxilio y al otro día ya no quiere más de eso. O sea que al otro día se sale, se escapa del hospital. Personas que escapan de los hospitales. Por lo menos mi papá, él digamos que tuvo unas complicaciones de salud y él llegaba al hospital y se escapaba. Y se escapaba, digamos, sin terminar, obviamente, el procedimiento que le tuvieran que hacer o algo así. Y digamos que no estaba como pensando en el refuerzo, sino que simplemente estaba pensando en un momento, pensando en una emoción o pensando, digamos que a veces el adicto no se quiere perder el momento como si fuera indispensable en otro lugar. No se quiere perder, ya cuando está dentro de la fundación, ahí sí no se quiere perder a la mamá, no se quiere perder a la familia, no se quiere perder a los hijos, no se quiere perder el trabajo, ahí sí no se quiere perder el estudio, pero sí reforzó lo suficiente como para mantenerse allá afuera y a veces no se piensa eso, o sea, como si el refuerzo no se necesitara. Y lo que dijo René es como si fuera una pandemia, la drogadicción, y yo me puse a pensar cuántas personas no están pasando o sufriendo con los problemas de la drogadicción. Familias, personas, sociedades, como cuando hablan de que es un problema ya de salud, o sea, algo general, y, y no se ve como eso, se ve como si fuera
una virosis, pero no una pandemia. Y hay diferencias entre pandemias, hay diferencias entre epidemias, y hay diferencias entre virosis, y a veces no las vemos así. No vemos la drogadicción como una pandemia y no la vemos como si necesitáramos refuerzos, sino que la vemos como cualquier cosa que podemos tratar de cualquier manera, que podemos tratar una drogadicción echándose isodine y que no vamos a donde de verdad se esconde esa problemática. Entonces, pues lo que dijo René, yo creo que nos tiene que confrontar en cuanto al refuerzo que nosotros estamos buscando hacer en nosotros. Para nosotros el refuerzo de pronto ahorita después de la escuela puede ser, no, pues póngame a hacer doble aseo o póngame a hacer una tarea, pónganos a ver una clase ahora en la tarde. Pero ¿de verdad es el refuerzo que usted necesita o es un refuerzo permanente? ¿Es un refuerzo de cuidados intensivos o es un refuerzo de enfermería? Porque ¿cuál es el refuerzo que nosotros estamos pensando si nos están hablando de una pandemia? Una pandemia no es algo que pasa en una ciudad, ni algo que pasa en un barrio o en un pueblo. Hace poquito estaban hablando de que en el pueblo del 30 un, había un problema con la hepatitis. Pero otra cosa es que esté en el 30, en Cali, en Bogotá, en Europa, en Asia, en los polos, en Australia. Entonces, ¿a qué medida nosotros estamos pensando que la drogadicción nos puede atacar? Hay personas que dicen, no, si yo, el problema mío es que yo sigo viviendo en la misma ciudad o sigo viviendo en el mismo barrio. Pero si usted se va al otro lado del mundo y allá le ofrecen droga, sí hizo los refuerzos, sí se aplicó la vacuna emocional, o como dice el apóstol, la vacuna contra el afán, la ansiedad, contra tantas cosas que lo pueden atacar a uno. Entonces lo que está hablando, lo que dijo René solamente con esa palabra de que la adicción es una pandemia. ¿Cómo empezaron a hablar los presidentes cuando hablaban de una pandemia? Ya no hablaban los de la Junta de Acción Comunal, ni hablaban ni hablaban en las tiendas de que había que hacer cuarentena, sino presidentes. O sea que dentro de nosotros, ¿cuál es la voz que está hablando para atacar la enfermedad de la adicción? La voz de yo ya puedo, la voz de yo ya sé. De la persona apenas pisa la fundación, algo se le mete en la cabeza que cree que ya sabe qué es lo que debe hacer y que ya no necesita ni siquiera ayuda. Entonces, pues es algo muy serio y que así mismo debe ser el refuerzo. El refuerzo simplemente debe ser de que la ayuda que nosotros necesitamos es que nos digan qué es lo que hay que hacer y que el proceso sea hasta que sea necesario. Y eso es muy diferente a yo mismo escoger mi refuerzo. Entonces, pues, es algo que me gustó que dijo René y que es importante nosotros reforzar sobre esa idea de que la adicción es algo muy serio y que la adicción, más en las personas que la hayamos vivido, la tenemos que tomar más como algo que debemos apropiar. Diego levantó la mano. Hola, muy buenos días familia, muy buenos días para
para todos los guerreros y guerreras que están asumiendo un proceso de restauración. Que Dios les bendiga. Y pues hablando de este tema o para hablar algo que me ha llegado, que me llega de ese tema y la forma en la cual de pronto yo he como analizado que el refuerzo en los procesos como tal, pues la palabra refuerzo habla por sí sola, ¿no? Es algo que viene a reforzar, que viene a apalancar, viene a darle más valor a un proceso y a darle más valor a lo que se está haciendo en nuestras vidas. Si estamos hablando de los procesos de restauración, si estamos hablando de otros ámbitos, en todos los procesos, ya sean procesos profesionales, procesos laborales, procesos académicos, procesos, todos necesitan de este tipo de formación constante. Entonces yo digo refuerzo, formación constante. También la necesidad de que tiene la persona de estar siempre con ese deseo de estar añadiéndole a su proceso, cualquiera que sea, el que hablamos ahora, laboral, académico, el que sea, meterle y adicionarle con más columnas, más conocimiento y para ser llevados a práctica, para que seamos mejores, porque en últimas nuestro deseo o la persona que está en busca del éxito personal, que está en busca del éxito espiritual, de cualquier tipo de proceso en el cual nos encontremos, lo que busca es mejorar. El apóstol de pronto ahora hablaba de que nuestro cerebro siempre tiene como esa tendencia o esa naturaleza de entrar como en estado de confort y no exigirse más. Entonces yo ahora analizaba de que todos, en todas las áreas, todo el mundo se refuerza. Vemos que por lo menos hay convenciones, por lo menos los cirujanos, los neurocientíficos, o sea, la gente tesa en cuanto al conocimiento y la gente que tiene estudios importantísimos, todo el tiempo se está reforzando. O sea, de pronto hay gente que se queda de pronto con el solo título universitario, pero resulta que a ese título universitario se le puede agregar un doctorado y sucede que después de ese doctorado usted le puede agregar a eso un magíster y después de ese magíster usted le puede agregar y todo el tiempo vemos que los neurocirujanos y los científicos y la gente de la NASA todo el tiempo se está especializando y eso yo lo veo también como un refuerzo. Son refuerzos. Si nosotros lo queremos llevar al ámbito de la restauración y la recuperación de una mala conducta, una buena conducta, en nosotros no puede estar ese sentimiento del comúnmente llamado el yo ya. En el momento en que nosotros tengamos en nuestro pensamiento y entremos en esa zona de confort del yo ya, usted ya cree que usted no necesita refuerzo, que usted ya no necesita de pronto volver a dormir, de pronto en una zona incómoda. En algún momento nosotros vamos a ser llamados en algún momento en nuestros procesos, por eso que nosotros tengamos en nuestro haber y en nuestro sentir la humildad, porque no se puede perder. En algún momento, por más avanzados que nosotros vamos en nuestros procesos, que nosotros ya de pronto estemos establecidos, que nosotros ya tengamos de pronto algún tipo de comodidad, trabajo y que tengamos cosas, en algún momento vamos a ser llamados a reentrenamiento. Y Dios lo hace. Por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que estar bien sedimentados en la roca que es Cristo, porque en algún momento vamos a ser llamados a reentrenamiento. ¿A reentrenamiento qué? En humildad, a reentrenamiento hablábamos ahora en la paciencia, en el momento, vea, muchas veces cuando nosotros somos llamados a reentrenamiento o cuando a refuerzo, yo digo reentrenamiento porque me acordé cuando era militar,
de que nosotros cada que llegábamos de permiso de 15 días, de un mes, nosotros hacíamos 15 días de reentrenamiento, donde nos enseñaban nuevas técnicas, donde nos enseñaban nuevas formas de hacer pues algún tipo de disparos, tácticas, donde nos enseñaban también a hacer como lo nuevo que se estaba como que se estaba implementando en el área pues de la milicia. Y en este tema estamos hablando ya de refuerzo. Y muchas veces en ese reentrenamiento lo que se debe destapar en nosotros es la capacidad de nosotros podernos reinventarnos, volvernos a formar, volver a replantearnos ideas. Y muchas veces ese refuerzo llega en momentos difíciles de nuestras vidas. O muchas veces, ¿verdad? Yo también lo quiero plantear desde este punto de vista. Muchas veces cuando hay una guerra, los refuerzos, ¿cuándo llegan? ¿Después de la guerra? No. ¿Cuándo llegan los refuerzos? Cuando se está perdiendo la batalla. Cuando se está perdiendo la batalla, llegan los refuerzos. No cuando se está ganando. Cuando se está ganando, pues los refuerzos están ahí guardaditos. Los refuerzos están ahí entrenándose. Están capacitando. Pero apenas hay un bororó, que de pronto es difícil, yo digo bororó, ¿no? Apenas hay como que el ejército quiere como flaquear, ahí es donde llegan los refuerzos. En esta parte de nosotros yo creo que puede llegar la capacidad. Hay muchas veces en este refuerzo nosotros tenemos que aplicar la resiliencia. Porque cuando usted siente, hay muchas personas que cuando creen, que cuando sienten que de pronto tienen algún conflicto que en realidad les está sobrepasando, hay personas que en realidad piden ayuda. Y en ese pedir ayuda, ¿sabe qué están pidiendo? Están pidiendo un refuerzo. Es más, hay personas que se toman el tema de la recuperación y de la sobriedad tan en serio que apenas notan que se están medio torciendo un poquitico, medio perdiendo la ruta, vienen de una y se internan o buscan la ayuda o van de una donde su padrino o van de una donde su líder espiritual y le hablan y le dicen, vea, me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué está pidiendo ahí? Está pidiendo un refuerzo. Cuando usted llega por lo menos donde su líder, donde su pastor, donde su terapeuta y le dice, me está pasando esto y esto, necesito una guía. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo un refuerzo, está pidiendo ser reforzado. Y eso no es malo, eso es bueno. Tener la capacidad de podernos reinventar. Refuerzo, también oportunidad de reinventarnos, de probar cosas nuevas, de que si de pronto por un lado no fue, de pronto tener uno como esa capacidad de mirar si por esta parte de acá, por este refuerzo, por esta nueva idea, podemos llegar de pronto y encontrar la ruta que es la indicada. Vea, en todos los procesos, yo me asombro mucho del proceso que hizo Pedro. Pero cuando Jesús va al encuentro de Pedro, a Pedro lo encontraron pescando. Y Jesús vio en Pedro algo que ni él lo había visto. Es más, ni los que estaban alrededor de Pedro habían visto lo que Jesús vio en Pedro. Y Pedro vio en Jesús un pescador no de peces, un pescador de hombres. Porque Jesús vio en Pedro un liderazgo que nadie veía. Y Jesús lo vio. Y dijo, de ahora en adelante no vas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. ¿Por qué? Porque vio liderazgo, porque vio que tenía capacidad para llamar masas, porque vio que tenía capacidad para hablar, para convocar, y además tenía la capacidad, ¿sabe de qué? De hablar, y además de eso la humildad, y además la capacidad de reconocer que el que lo estaba llamando ahí era el mismísimo Hijo de Dios. Porque la revelación que recibió Pedro de parte del Padre para reconocer que en realidad Jesús era el Hijo de Dios, solamente se la reveló el mismo Padre. Entonces vio que tenía un espíritu dispuesto y que además de eso tenía liderazgo y que podía ejercer en los demás un liderazgo, no un liderazgo natural, sino un liderazgo espiritual. Pero mire lo que pasó con Pedro. Cuando Jesús fue crucificado y pues pasó todo lo que
todo lo que aconteció, pues, en lo que sabemos, todos se dispersaron, las ovejas se dispersaron, todo el mundo quedó sin brújula, las enseñanzas que les había dejado en algún momento, por ese momento de turbulencia, todo el mundo se dispersó. Dijo, no, hasta aquí llegó esto ya no va más, se acabó. Todo el mundo salió corriendo, huyendo. ¿Por qué? Pues porque se llevaron al pastor. Cuando vuelve Jesucristo ya en su gloria, después de haber vencido, ¿qué encontró haciendo a Pedro? ¿Qué encontró Jesús cuando llegó donde Pedro otra vez? Estaba pescando otra vez. ¿Sí? Estaba pescando otra vez Pedro. Cuando en realidad la palabra que Jesús le dio, que nuestro maestro dio, fue: ya no serás más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Y él volvió otra vez ¿a qué? Volvió otra vez a su zona de confort. Y nosotros estamos habituados a eso, a volver otra vez, después de que pasan las turbulencias, a volver otra vez a nuestra misma zona, cuando en realidad esa es la oportunidad perfecta para nosotros poder avanzar. Pero hay veces es necesario de un buen maestro para que después vuelva y le diga: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Y después le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Vuelve otra vez y le refuerza esa palabra, esa visión que Jesús tenía para él, y le refuerza. Y nosotros muchas veces cuando yo llego a pedir un consejo o yo llego pidiendo un refuerzo, porque muchas veces yo llego derrotado, porque las luchas que nosotros tenemos en nuestra condición, para volvernos otra vez como a encarrilarnos, como a volver a encontrar un sentido, volver a encontrar un propósito a nuestras vidas, muchas veces se tornan turbulentas, y muchas veces nosotros necesitamos una palabra que nos refuerce a nosotros, que nos anime, que nos motive, que nos dé nuevas estructuras, que nos dé una nueva visión de lo que en realidad Dios dice de nosotros. Porque en últimas hay muchas personas, muchas veces los muchachos me dicen: no, mi líder, es que usted tiene un concepto mío y ese concepto suyo a mí no me parece. Entonces yo llego y le digo, vea, es que no es lo que yo diga. Lo importante es lo que Dios diga de usted. Yo se le puedo decir hasta misa, porque muchas veces yo hago un cuadro sobre un proceso. Yo veo un proceso de un año, yo puedo hacer un cuadro por todo lo que he visto y todo lo que me ha tocado vivir con ese proceso. Pero en últimas, eso no es lo que yo diga. Yo puedo estar viendo eso y yo puedo hacer el cuadro, pero es lo que Dios diga de usted. Es decir, debe convencerse de que en realidad Dios a nosotros todo el tiempo nos quiere reforzar y todo el tiempo nos quiere ver bien, nos quiere ver estables, nos quiere ver en la palabra que Él tiene para nosotros, no en la palabra que nosotros tenemos de nosotros mismos. En la condición de Pedro decía: no, yo vuelvo otra vez a mi pesca, se fue mi maestro y yo voy a volver otra vez a lo mismo. Y aquí me va a morir en mi barca pescando 3, 4 peces, porque eso sí no pescaba nada. Yo no pescaba nada. Si no llega el maestro a ayudarle a pescar, no pesca un resfriado el hombre. Pero apenas llegó el maestro y le dio la palabra, pues pescó, y además de que pescó, tuvo la oportunidad de aprender del mejor maestro de toda la vida, como dice un amigo mío o un man de la red, que dice, un señor de la red que dice, del mundo mundial, el maestro de maestros, la persona y el maestro al cual yo le he creído y al cual yo sigo y al cual sigo ese mensaje tan importante y tan poderoso. Y yo quiero que él me refuerce y que él me diga, que me haga 3 veces esa pregunta y que después diga que le apaciente las ovejas. Y mire que sobre esa palabra y sobre esa revelación, Pedro llegó a convocar cantidades y multitudes de personas dando enseñanzas en las cuales con su sola sombra la gente se sanaba. Con la sombra de Pedro la gente se sanaba. Increíble. Entonces, importantísimo el mensaje, importantísimo el concepto como refuerzo,
Y el refuerzo por sí solo, la palabra refuerzo por sí sola habla demasiado, pero si nosotros tenemos la capacidad y El micrófono, por favor. si nosotros tenemos la oportunidad, yo les decía, si nosotros tenemos la oportunidad de utilizar esa palabra y llevarla a nuestras vidas y entender el propósito de que ese concepto tan importante nosotros le demos buen empleo y le demos buen uso, yo creo que vamos a aprender demasiadas cosas y vamos a poder agregarle a nuestro proceso ya todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos hecho, pues podemos agregarle más bases sólidas para que nosotros podamos sostener. Porque en últimas, los refuerzos lo que vienen a hacer en nosotros es que nosotros podamos sostener una vida para el resto de lo que nos queda y para la eternidad que Dios ha prometido. Que Dios les siga bendiciendo y que tengan un buen resto de semana. Gracias, Diego. Antes de seguir con los otros aportes de las personas que tienen la mano levantada, pues yo veía el proceso de rehabilitación como si fuera un camino, pero un camino con cercos a los lados. Un camino, digamos, con unos límites. Y esos límites pueden ser las normas. Y nosotros, como dice el apóstol, el tiempo también ayuda a que se vayan fortaleciendo esos conceptos. Y yo veía el proceso de meditación como un camino en el cual uno va aprendiendo también por medio de esos pasos, se le van quedando cosas por medio de esos pasos, pero ese camino tiene unos cercos a los lados. Y a veces nos damos contra esos cercos que son la norma, a veces caemos en cosas, a veces, digamos, se nos olvidan cosas, pero esos cercos toca estarlos reforzando para que la persona no se salga y vuelva como estaba hablando Diego, vuelva como Pedro a que se le cae un cerco y vuelve a pescar. Se le cae un cerco y la persona lleva tiempo en la fundación, pero se le cae un cerco y no lo refuerza y se salió del camino. Se salió del camino y volvió al camino, a un camino totalmente diferente. Ni siquiera Pedro pasó de ser apóstol a ser pastor. Ni siquiera Pedro pasó de ser apóstol a predicar en algún lugar, sino que una volvió a ser pescador. Y eso es lo que hace en las fundaciones. Se le cae un pedazo del cerco y no lo refuerza, y no importa si estaba bien, si estaba muy bien, si era el mejor en alguna cosa, se le cae el cerco y el camino cambia totalmente, porque no es un camino que se está sosteniendo, reforzando esos límites y esas normas que digamos que han sido establecidas ya para ese proceso. Entonces yo veía el proceso de la rehabilitación como ese camino que si uno no está defendiendo el refuerzo, lo que uno está defendiendo es perder la forma total de todas las cosas buenas que se han venido caminando. Entonces hay unas manos levantadas para que vayamos en orden. Freddy Pozo. Buenos días para todos. Buenos días, Escuela de Sabios, familias, compañeros, guerreros de vida. Buenos días por este espacio que nos enriquece espiritualmente. Agradecido también por el tema, el refuerzo. Hoy en día todas las empresas se les exige por ley que deben de tener un plan de mejoras que se llama el PAMEC. Asimismo, mi proceso de recuperación debe tener un PAMEC, un plan de mejoras. Y para mí los refuerzos es como es una sumatoria de valores, de principios, de estrategias que fortalezcan mi recuperación. Pero yo, Freddy, tengo libre albedrío. Yo elijo
si fortalezco, refuerzo mi proceso de recuperación o por el contrario lo debilito. Y en eso tengo que ser muy evaluativo. Yo en lo personal tengo que ser muy evaluativo. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo está mi proceso de recuperación hoy? ¿Estoy sumando o estoy restando? Y entonces ahí es cuando yo me pregunto, estoy sumando porque aborrecía levantarme temprano. Hoy a las 5 de la mañana abro los ojos con gozo, estoy sumando, estoy reforzando mi recuperación. Anteriormente tenía que usar 4 piercing en las orejas, ponerme un tatuaje en la frente, hacerme el corte más lámpara para mostrarme a los demás, para tener identidad. Hoy no lo necesito y no me hacen falta, estoy reforzando mi recuperación. Anteriormente, ¿cuál era mi léxico? Para mostrar que era un hombre, háblame lindo, ¿te vas a parar conmigo como un vueltas? ¿Querés rebotar o qué? ¿Qué vas a hacer o qué? Hoy ya no necesito esas frases, ya las aborrezco, me suenan feo. Ya escucho feo cuando dicen, oye, hedionda, oye, peorra, háblame, mi socito. Ya no necesito caminar de medio lado, estoy sumando, estoy reforzando mi proceso de recuperación, porque también puedo hacer lo contrario. También puedo hacer lo contrario. ¿Cuáles son mis conversaciones hoy en la comunidad? ¿Cuáles son las alianzas que tengo en mi proceso? ¿Para qué me uno a un otro, a un compañero? ¿Qué hablo con él? ¿Cuáles son los temas que toco? Cuando tenía dificultades serias con en mi vida sexual, con la pornografía, con la masturbación, hoy no necesito esas cosas, sigo sumando. Y qué bonito cuando son las acciones las que hablan, no las palabras. Cuando usted lo sorprende que otra persona le acerque y le diga, estoy aterrado porque has cambiado, algo está pasando verdaderamente en tu vida. Que sea un factor externo que te, oiga, de verdad la recuperación sirve. Este hombre está sumando. Traigamos algunos personajes de la Biblia. El rey David cuando iba a enfrentar a ese gigante Goliat, como es el gigante que tenemos nosotros al frente, la enfermedad adictiva, la adicción como tal, un gigante, tenemos al frente un Goliat. Al rey David, que era pequeño en cuerpo, era joven, le ofrecieron un refuerzo gigante, una armadura que se la fueron a poner y le quedó grande. Ese no era el refuerzo que necesitaba David. Tenemos que ser evaluativos en el refuerzo que necesitamos. David en ese momento puso su fortaleza en Jehová de los ejércitos y derrotó al gigante. ¿Cuáles son los refuerzos que usted necesita hoy para su vida? Ahorita hablaban de Pedro en varias ocasiones, del vulgo, un pescador, impulsivo como ninguno. Cuando fueron a prender a Jesús en compañía de Pedro, sacó su espada y ¡flum! Y una vez trató de bajarle la cabeza a Malco. Afortunadamente le bajó una oreja, ese era él. Pero como lo decía ahora el señor Diego, este hombre con su sola sombra, los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque sumó en su proceso de recuperación, sumó en sus refuerzos. Y la historia misma nos habla de muchas cosas. Ahorita hablaban de las construcciones y en arquitectura, los ingenieros civiles. Téngalo por seguro que años atrás no existían las estructuras sismoresistentes. Oiga, ¿cómo así? ¿Por qué? Hoy en día es casi que una ley, una norma, que toda construcción tenga su plan de sismoresistencias. Asimismo, en mi recuperación, hay sismoresistencias. Me estoy preparando para sostenerme firme en medio de los temblores, de las tempestades, de las tormentas, de los tsunamis. Dice la Biblia en su sabiduría en Efesios 10, habla de la armadura de Dios. Dice la fe, el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos del maligno. Y esos dardos están ahí. ¿O quién de los compañeros que hemos tenido la experiencia no nos han llegado dardos? Dardos de desilusión, de desánimo, de fornicación, de ira. Nos estamos fortaleciendo, estamos sumando para podernos enfrentar a esos dardos. Y así muchos personajes en la Biblia. David, luego de ser el rey, ahí hay un gran interrogante. ¿Será que hay límites en nuestra vida para seguir generando refuerzos? No los hay.
Estos hombres, muchos de los apóstoles tuvieron muertes fuertes, duras, traumáticas, pero siempre estuvieron firmes, reforzándose. Nunca podemos parar de sumar, porque si dejamos de sumar, empezamos a restar. Y sumar es ver que camino por las calles, antes andaba con la cabeza agachada, mirando hacia el piso, hoy puedo levantar y saludar buenos días y sonreírle a las otras personas, estoy sumando, tengo una autoestima diferente. Que llego a una fundación y en donde hay un círculo, una reunión y me dicen que me debo parar a expresar sentimientos y yo nunca he hablado en público, qué miedo, y que me dicen usted hable y yo no, paso, yo no, pero después de 2 meses estoy hablando, estoy brindando una educativa, estoy sumando, me estoy recuperando. Y así mismo como hablan ahora de la pandemia, vemos como cada día aparecen más vacunas, refuerzos. ¿Qué refuerzo estoy metiendo yo, inyectando como las vacunas a mi recuperación? Porque si no hay refuerzos, con la tempestad nos vamos a caer. Y ponía ahora como ejemplo a David, ya siendo el rey, vemos la situación que pasó con Betsabé. Tenía muchos refuerzos, ya era el rey de Israel, amado de Dios. Sin embargo, sucumbió ante una tentación. Es necesario seguir sumando día a día valores, principios espirituales. Ese es nuestro plan de mejoras. El PAME es el plan de mejoras que le exigen a las empresas hoy en día. Hoy la recuperación nos exige un PAME. Y el interrogante es, compañeros, familias, quienes nos acompañan, líderes, ¿qué estoy sumando hoy para mi recuperación? ¿Qué le puedo agradecer hoy a Dios por lo que está fortaleciendo en mi vida? Puedo decir gracias, ya no necesito piercing, ya no necesito hablar duro, ya hay otras cosas que llenan mi vida. Esa es la verdadera recuperación y esos son los refuerzos que necesitamos. Reconozco desde mi experiencia vivencial cuántos refuerzos negativos busqué y a los que me aferré. Uno de esos refuerzos en la negativa, tengo que tener un arma blanca porque si no porto mi cuchillo, yo soy un débil. Ese era mi refuerzo. Hoy en día aborrezco las armas, Dios mío. Esto es sumar en mi proceso y son las cosas que le agradezco a la vida. Que no anteriormente, qué vergüenza o qué miedo quitarme mis propios zapatos, porque, perdónenme la expresión, pero ni yo mismo me aguantaba la pecueca. No me afeitaba, malos olores. Hoy, por motivación propia, qué complicado cuando tienen que ser las autoridades en la comunidad, factores externos. Hey, bañe, lave la ropa, lave los tenis. Wow. Cuestiones, ¿estoy sumando o estoy debilitando o estoy restando? Sentir que mi ropa huele bien, que ya dentro de mis útiles de aseo agrego el Suavitel para que mis prendas huelan bien. Después de oler a loco, estoy sumando, sigo fortaleciendo. Y esto apenas comienza. Como dice por ahí alguien, permanecer sobrio hasta 5 minutos después de haber fallecido. Esto apenas comienza. No tengo la edad cronológica más temprana, desafortunadamente, por eso miro y desde mis experiencias vivenciales a muchos menores en la comunidad, les digo esta frase, que no le pase a usted, que no llegue a estar en la comunidad con canas, en una silla rimas. Hoy tiene una opción diferente. Yo tenía la edad de 17 años la primera vez que toqué una comunidad terapéutica. Y ojalá hubiera sido la primera y la última. Pero hoy desde esa experiencia digo que hay que sumar y seguir sumando porque es para toda la vida. La meta es sobrio hasta 5 minutos después de haber fallecido. Wow. Y así mismo tenemos muchos ejemplos de vida. Era lo que Cristiano Ronaldo tuvo que sumar. Conocemos su historia, pasó hambre, dificultades, fue casi que un mendigo. Y miren dónde está hoy. A Lionel Messi lo rechazaban por su corta estatura. No, este hombre, usted es buen deportista, tiene talento, pero no va a llegar lejos porque es un enano. Miren a dónde llegó. Entonces, ¿cuáles son las barreras externas que me están poniendo? Estoy dispuesto a derribarlas, a seguir sumando, a seguir avanzando. Agradezco mucho a este espacio porque ahí nuevamente surge mi libre albedrío, mi elección. Y lo confieso, la primera vez que asistí a la escuela de sabios, o por dentro no hacía sino malallar. ¿A qué hora se acaba este espacio? ¿A qué hora dejan estos manes de hablar de lo que sabemos? ¿Cuándo van a parar?
¿Cuándo van a acabar? Y hoy, desde esa experiencia que decía el apóstol Matías, la receptividad, disposición, receptividad, sensibilidad, involucramiento. Hoy me puedo involucrar y sonreír ante este grupo porque ya esta escuela de sabios está haciendo mella en mi vida. Ya sé que así como recibo aportes de otros, así como recibo los aportes de muchas personas de este grupo, puedo brindar los propios. Y es una gran bendición. Ya en la semana, después de aborrecerlo, decir, uy, el lunes es escuela de sabios. Qué bueno, ¿cuál será el nuevo tema? ¿Qué traerán los compañeros, las familias para mi vida? Entonces, agradecido con el espacio. Gracias, familia, gracias, líder, gracias, guerreros de vida, a todos mis compañeros que nos estamos esforzando por salir adelante. No importa el momento en el cual se encuentre en su proceso, la dificultad que tenga hoy. El mensaje que debemos introyectar solo por hoy, refuerce, sume. Hoy está en crisis por un mal momento, puede sumar. Y los efectos se verán a mediano, a corto y a largo plazo. Es bonito sumar. Y la misma vida, como le digo, a veces el universo mismo conspira para que ya no tenga que hablar tu boca, sino que las mismas acciones demuestran que estamos sumando, que ese plan PAMEC de mejoras en mi vida está haciendo función, que ya llego a la casa y mi mamá no llora, sino que sonríe y me da un abrazo y puedo decirle gracias, mamá, te amo, estoy sumando. ¿Cuántas navidades, cuántos cumpleaños? La cena servida, Freddy, el eterno ausente. Hoy estar presente y ser uno de los invitados especiales en mi entorno familiar. Freddy, verdaderamente está sumando. Ya no decidí irte a consumir drogas, sino compartir con tu familia. Estoy sumando. Y es de poquitas cosas. No es que de la noche a la mañana, como lo mencionaban ahora de una manera muy sabia, yo ya sé. No, esto apenas comienza. Y a mí, no les confieso mi edad, pero a mi edad medianamente avanzada, digo que esto apenas comienza. Empecé a sumar, quiero seguir sumando y ojalá logre esa meta hasta el último de mis días, estar sobrio, poder sonreír así sea en mi tumba porque logré vencer todo ese tipo de gigantes que vinieron en contra de mi vida. Y con el escudo de la fe primeramente logré apagar esos dardos del maligno que en determinado momento tanto afectaron mi vida. Un abrazo especial para todos. Nuevamente, gracias. Que mi Dios me los bendiga y que este siga siendo nuestro encuentro día lunes y miércoles de la mañana. Escuela de Sabios. Dios les bendiga. Para adelante. Gracias. David Campos tiene la mano levantada. Muy buenos días, aquí. Muy buenos días, aquí. Muy buenos días, aquí de la Fundación Nuevo Despertar. El tema de hoy estuvo bastante enlazado con lo que se viene trabajando y me parece interesante poner un aporte que es pasar, hablábamos ayer con los muchachos de acá, de pasar del temor a la fe. Todo el tiempo vamos a tener dudas, hablaban desde el principio de algo que siempre se habla, que es el síndrome de ya llegué, yo ya no debería estar acá, yo ya la tengo clara. En realidad son excusas y temores guardados. Y hablábamos desde la Biblia y me pareció muy interesante porque hablaba lo mismo que hablábamos el día de ayer. Eso es el Espíritu Santo hablándonos a todos. Los discípulos dudaron. Pedro volvió al pasado. Dijo, se murió el maestro, se acabó esta vaina, volvamos a lo mismo. ¿Y cuántos no nos ha pasado que terminamos un proceso y se nos olvida las herramientas adquiridas? Entonces es pasar de ese temor a esa fe inquebrantable, donde decimos y tenemos claro de que la fe es la convicción de lo que no vemos y la certeza de lo que va a pasar. Entonces, más desde ahí, desde esa escuela de sabios, es la invitación a todos que ese temor, esa duda y eso que es normal que tengamos, lo convirtamos en esa fe inquebrantable, en una recuperación en Cristo Jesús. Feliz mañana para todos. Amén. Gracias. Amén. Yo creo que como para finalizar, yo quería hablar de que nosotros
llegamos con, digamos, unos hábitos negativos reforzados a la fundación, porque nosotros llegamos con argumentos, llegamos con formas de verle lo bueno a lo malo, formas de sacarle nosotros cosas que no son a lo que vivíamos y para justificar nuestra forma de vida. Y eso es un refuerzo, pero un refuerzo negativo. Y para nosotros recibir un refuerzo positivo, digamos, es como usted juntar dos imanes, pero por el lado que no es. Yo creo que todos hemos visto los imanes que tienen una parte donde no se juntan, sino que son lo contrario. O sea, que es totalmente inversa la reacción que tienen. Donde no se adhieren, donde no se pegan con el otro imán, sino que antes uno no puede juntarlos. Y uno no puede poner un refuerzo positivo sobre una estructura que no concuerda con ella misma. No se puede juntar, digamos, una pieza con una que no es, porque no va a poder fortalecer esa unidad o no va a poder ser un refuerzo ahí, porque esa pieza, digamos, que no está hecha para encajar con la otra. Y cuando nosotros no llegamos a la fundación y empezamos a sacarnos esos refuerzos negativos y empezamos a quitarnos todos esos refuerzos que nos hemos puesto para la vida negativa, pues para nosotros va a ser incómodo poder recibir un refuerzo positivo cuando yo todavía tengo cosas negativas en mi mente, cuando todavía tengo hábitos, tengo conversaciones, tengo mi círculo social hablando de lo mismo y queriendo montar un refuerzo positivo ahí. Yo creo que uno no va a buscar un círculo, un grupo de apoyo al lugar de consumo. Usted no va a decir, no, es que todo es terapéutico y se va a ir a un bar a, a vivir el solo por hoy. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos como darle concordancia para poder darle continuidad. Y en los refuerzos, prácticamente la persona tiene que reiniciarse o se tiene que resetear en el momento en el que va a iniciar el proceso. Simplemente la persona tiene que volver y empezar a aprender cosas. Y creo que, no me acuerdo quién fue el que dijo que estamos aprendiendo a vivir en la fundación. Y llega una persona ya hasta con más años que uno, y uno decirle que va a aprender a vivir en la fundación, esa persona lo toma como un insulto y no lo ve que necesita es quitarse un poco de refuerzos que no le van a ayudar ahora en lo que está haciendo. Y que es como si usted estuviera preparando una receta durante horas, pero lo que le mandaron a comerse fue otra cosa, o sea que toca quitar eso de la estufa y montar otra cosa. Montar otra receta y hacer algo bien diferente. Y no se puede reforzar usted a decir, no, pues ya tenemos los frijoles, pero son lentejas lo que tengo que hacer, entonces vamos a echarle las lentejas encima de los frijoles y vamos a hacer que sepa lentejas. Entonces, el refuerzo también requiere que nosotros tengamos la disposición. Y para uno tener la disposición es como si le estuvieran hablando dos personas al mismo tiempo. A mí me hablan dos personas y yo no puedo, digamos, concentrarme en las dos al mismo tiempo.
Entonces, ¿en qué se concentra uno para poderlo reforzar? Si yo me concentro solamente, si me están hablando dos cosas a la misma vez, como en las caricaturas, cuando le habla a un lado el angelito y le habla al otro lado un diablito ahí a cada lado. Le tiene que estar hablando uno en el momento para ponerle cuidado. Si le hablan los dos, ¿a cuál se le pone cuidado? Al que le está llevando a uno a la recuperación para reforzarle, porque todo lo que nos habla a nosotros es refuerzo. ¿Usted está reforzando la adicción o está reforzando la rehabilitación? ¿Está reforzando las buenas conversaciones o las malas? ¿Está reforzando la ociosidad o la diligencia? ¿Está reforzando el aprendizaje o la soberbia? No puede estar reforzando las dos al mismo tiempo, o estar reforzando un vacío nomás. Algo se tiene que estar reforzando en uno y uno tiene que ver qué es lo que en verdad le va a servir a uno y qué es lo que le va a servir a uno para vivir mejor, no para vivir igual. Porque reforzar para vivir igual no es un refuerzo. Y reforzar para vivir diferente, pues lo saca uno de la comodidad, lo saca uno de casillas, lo saca uno de la costumbre, lo saca uno de la normalidad, pero al menos lo está metiendo en algo positivo. Y lo está metiendo en algo positivo que más adelante se puede reforzar y que más adelante yo puedo estar construyendo sobre eso. Por eso yo decía una parte que no es solamente pensar en el refuerzo, no es pensar en su sacrificio nomás, sino pensar en un resultado. Si usted está pensando en un resultado, usted está haciendo las cosas bajo una convicción. Pero si solamente está cargando un bulto de cemento pensando en que es un bulto de cemento, pero que no es parte de una construcción, pues usted solamente ve el peso, pero no lee la funcionalidad que pueda tener eso. No lo ve como un material que se transforma. No ve su esfuerzo como algo que se va a transformar en algo, sino que solamente lo ve como un esfuerzo y como un cansancio, como algo cargoso y algo molesto. Entonces la idea es que nosotros visualicemos más allá las cosas para no solamente ver el refuerzo como algo que es que toca hacer, sino como algo que me conviene hacer. Y es diferente cuando nosotros a veces le cambiamos una palabrita a ese pensamiento que nos está llegando a nosotros. Cuando le cambiamos el sentido a las cosas para que de verdad se puedan dar y se apliquen. Entonces, yo creo que por el día de hoy podemos concluir con la Escuela de Sabios para seguirle sacando más aprendizaje en la próxima parte a este tema y pues a todas las cosas que se van dando y todos los ejemplos que se van dando a partir de esta simple palabra como es el refuerzo. ¿Cómo podemos llevar a que se desarrolle más el proceso y a que se haga una realidad y no simplemente se haga como algo que nos toque a nosotros, sino más bien como una oportunidad que tenemos y que podemos sacar provecho de una manera sana y de una manera, digamos, productiva? Entonces, muchas gracias para todos. Quedamos entonces hasta ahí para seguir desarrollando la próxima vez este tema. Entonces, bendiciones para todos. Nos vemos la próxima Escuela de Sabios. Señor los bendiga y los guarde. Feliz día.